Sí, Sí, profe. sí se ve. Una preguntota. Mil disculpas por el día de ayer. ¿Sí les llegó el aviso? Sí, el correo. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Mil disculpas. Fíjense que ahorita estoy en una situación de carretera y se me está complicando mucho la conexión. Entonces, pues bueno, vamos a hacer lo que sea lo mejor posible, ¿no? Este, estos días estoy así, entonces, por situaciones personales, pues no tengo de otra. Me conecto con el teléfono y conecto mi computadora y hago lo mejor posible. Bueno, ayer también me puse a pasar lo de la clase y entonces ya está aquí armada toda, ¿no? Este, bueno, también voy a tratar de ser lo más breve posible, pero bueno, cualquier duda aquí también todo lo podemos aclarar. Otra pregunta. Eh, el día de ayer les volví a mandar lo que habíamos hecho de la última clase sobre el problema de la linealización de un sistema de segundo orden. Antier que se los envié, ¿les llegó o me envié otra cosa? Era otra clase, profesor. Muy bien, entonces apenas ayer se los volví a enviar, ¿verdad? Porque me comentó eso uno de ustedes. Mil disculpas también por eso. Sí, profe. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Permítame un segundo. Vamos a comenzar con lo que son el modelado de sistemas térmicos. Como ustedes saben, eh, los sistemas térmicos, pues, son para nosotros muy importantes, ¿no? Básicamente con los sistemas térmicos nosotros podemos hacer, pues, una variedad de procesos industriales, podemos cocinar, podemos, arrancar un motor de un carro, podemos mantener la temperatura dentro de un lugar cuando en el exterior hace mucho frío, podemos, también cuando hace mucho calor, podemos mantener la temperatura fresca o temperatura ambiente. Eh, Podemos manipular la temperatura de un circuito eléctrico. Entonces los sistemas térmicos pues, en realidad se vuelven indispensables, ¿va? Entenderlos y modelarlos, porque pues, esto es toda una ciencia. Así como es una ciencia, los sistemas térmicos, pues también es un tema demasiado amplio. No sé en sus clases de si llevaron termodinámica, por ejemplo, Sí, pues esos profesor. cursos normalmente son de 2 a 3 cursos de termodinámica únicamente. Entonces, es un tema extensísimo, extensísimo. Y nosotros, pues aquí lo vamos a ver. Con las bases que ustedes tienen, vamos a verlo de una manera mucho más simple y mucho más breve. Entonces, pues no se espanten. Sin embargo, esto nos va a servir para que nosotros podamos modelar sistemas que son de nuestro interés, ¿no? Para este curso. Bueno, pues aquí tenemos primero que nada, lo primero que nos interesa de cualquier tipo de sistema, que viene siendo en este caso, la resistencia térmica. La resistencia térmica, aquí la estoy modelando, la estoy interpretando de manera física, que no es otra cosa más que podría ser como una pared, vamos a identificarla de esa manera. Esto, esto que está rayado, imagínense que es una pared. Bueno, entonces la resistencia
térmica nosotros la vemos como la oposición al paso del calor. El calor está definido como una Q. Y para que se produzca el calor, nosotros tenemos que tener una diferencia de temperaturas, así como hablamos de una diferencia de voltajes. En este caso tenemos una diferencia de temperaturas para que exista nuestra resistencia térmica. Es decir, ¿qué es una resistencia térmica? Pues algo que se opone al paso del calor. Bien podría ser, por ejemplo, pues una pared, incluso una chamarra. Nos ponemos una chamarra cuando nosotros tenemos frío o un suéter, de tal manera que ese suéter lo que permite, lo que nos estamos poniendo en realidad, pues es una resistencia térmica, algo que se opone para que pase el frío del exterior hacia nuestro cuerpo y nos enfriemos, ¿verdad? De la misma manera, aquí tenemos una resistencia térmica que va a ser cualquier tipo de material. Cualquier tipo de material. Aquí vamos a ponerle cualquier tipo de material que se opone al paso del calor. Ok. Ahora, a esto nosotros lo definimos como RT. Pero dense cuenta, esta resistencia RT lo que va a ocasionar es que de un lado tengamos una temperatura, del otro tengamos una temperatura y el material sea una oposición al paso del calor. El calor está definido como Q. Ya que nosotros entendemos esto, entonces los elementos correspondientes pues, son básicamente temperatura y flujo de calor, los que nos interesan. Así como lo hacemos en circuitos eléctricos, miren, mi resistencia eléctrica está definida por esto. Delta T va a ser igual a RT por Q, donde sabemos que delta T pues es un incremento de temperatura debido a la diferencia de temperaturas T1 menos T2. Y así lo definimos, delta T va a ser igual al incremento de temperatura a través de la resistencia térmica. Pero sabemos que entonces el delta T lo podemos manejar así, como delta T, o simplemente como la diferencia de T1 menos T2. Las unidades que va a tener delta T o la temperatura, cualquiera de las temperaturas, T1 o T2, va a estar dadas en grados Kelvin. Q es el flujo de calor que pasa a través de la resistencia térmica y sus unidades son watts. Ya sabemos que el calor pues, son calorías y entonces las calorías nosotros es energía y nosotros las podemos convertir en watts. Y por otro lado, la resistencia térmica me dice que es el valor de la resistencia térmica o la oposición presentada por el material al paso del flujo del calor. Entonces, si esto es una oposición al flujo del calor, pues entonces sus unidades son grados Kelvin por watt. Bien, definido entonces esto. ¿Recuerdan cuánto equivale un grado Kelvin en grados centígrados? ¿O por qué en termodinámica se utilizan grados Kelvin y no grados centígrados? En termodinámica se utilizan los grados Kelvin porque son los normalizados internacionalmente. Así es, así es. Además, porque tiene una correspondencia con la temperatura pues, de mayor resolución. Muy bien, visto esto, esta primera ecuación, entonces nosotros podemos observar que esta ecuación pues, es lineal, ¿va? Y se parece, es prácticamente igualita a la resistencia eléctrica. Si nosotros despejamos resistencia del material, esto va a ser igual a T1 menos T2 sobre Q, perdón, sobre Q.
En lugar de estar utilizando un flujo de corriente, pues aquí es un flujo de calor. En lugar de estar ocupando una diferencia de voltaje, pues aquí es una diferencia de temperaturas, ¿no? Aquí, voltaje y corriente. Es como si fuéramos voltajes sobre corriente. Por lo tanto, expresado gráficamente, pues nosotros podemos observar que esa relación pues, es completamente lineal y que la pendiente que nosotros vamos a tener aquí, pues depende del material o de la resistencia del material que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un material que se resiste muchísimo al paso del flujo del calor, pues entonces esta pendiente crece, o si se opone muy poquito, decrece. De esa manera nosotros vamos a tener una gráfica donde mi eje horizontal es el flujo de calor y mi eje vertical es la diferencia de temperaturas de 1 menos de 2. En este sentido, pues entonces nosotros así entendemos, nos puede quedar claro lo que es una resistencia al calor. Ustedes mismos utilizan ciertos dispositivos o ciertos accesorios para permitir la conservación del calor. Uno de esos dispositivos puede ser nos referimos a lo que es un termo, ¿va? Cuando ustedes quieren mantener la temperatura muy fría o muy caliente de un líquido, pues lo introducen a un termo. Y entonces el termo lo que hace, pues es tener díganme ustedes, tener una muy alta resistencia térmica o muy baja resistencia térmica. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sería baja, ¿no, profe? Una baja resistencia térmica. A ver, vamos a regresarnos a la ecuación. O dime, ¿cuál es la ecuación? La resistencia térmica, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia de temperaturas entre el flujo de calor. ¿Qué significa? La resistencia térmica que es directamente proporcional o inversamente proporcional. Pues el flujo de calor, ¿no? Como no hay tanto flujo de calor, pues hay mayor resistencia térmica. Entonces, un termo tiene una alta resistencia térmica. A ver, imagínense, aquí, ¿qué tenemos que hacer para que la resistencia térmica sea alta? Hay dos posibilidades. A El ver, flujo de calor sea muy bajo, ¿no? que el flujo de calor sea muy bajo. Que el flujo de calor sea muy bajo. Y otra, que esta diferencia sea muy grande o muy pequeña. Grande. Muy grande. Y si es grande, ¿a qué se debería? A que este es mucho mayor a esta, ¿no? La temperatura del exterior tiene que ser mucho mayor a la del interior, ¿no? Recuerden, tenemos el material, cualquier tipo de material. Y lo que estamos evitando es que la temperatura 2 sea como la temperatura 1.
Y para que eso ocurra, le pongo aquí un material que tenga una resistencia muy grande, ¿no? Por eso su nombre, resiste, se resiste. Si se resiste mucho, significa que RT es muy grande. Y si es muy grande, evita que esta temperatura 1 pase a donde está la temperatura 2, o que la temperatura 2, 1, o que la temperatura 2 sea como la temperatura 1. Si eso se evita, pues entonces significa que tengo una temperatura, que tengo una resistencia térmica muy alta. Bueno, a ver, denme un ejemplo de una resistencia de temperatura o resistencia térmica altísima. O a ver, díganme ustedes, ¿una resistencia térmica es un tabique o una pared de casa? Sí, ¿La losa o el techo es una resistencia térmica alta o baja? alta. Alta. Ahora díganme, y esto es importante, ¿a cuánto creen que equivalga la resistencia térmica del piso? ¿Cuánto creen que valga la resistencia térmica del piso? A eso. La resistencia térmica de cualquier piso se supone que es infinito. Es infinito porque, pues imagínense, traten de que la temperatura del exterior pase al interior, cruce todo el piso. ¿Cuánto tenemos de piso? Mucho. Entonces, imagínense, ¿creen que eso vaya a ocurrir? Que la temperatura del exterior pase al interior de nuestro piso. No, pues no. No, va, prácticamente nada. Por eso en el desierto, si alguien quiere estar lo más fresco posible, si no tiene de otra, pues lo primero que tiene que hacer es excavar un túnel o un agujero o algo que lo proteja, ¿no? Y eso pues, realmente sí se vuelve una protección. También, también es peligroso que, por ejemplo, no sé si lo hayan escuchado, que ustedes se recuesten sobre un piso frío o un piso fresco. ¿Por qué? Porque está absorbiendo de una manera muy intensa, muy rápida, a una tasa muy alta, la temperatura de su cuerpo si ustedes se recuestan. Por ejemplo, si se recuestan con la espalda hacia el piso, pues entonces corren hasta riesgos de enfermarse, ¿no? Gravemente. ¿Por qué? Pues porque el piso tiene una resistencia térmica altísima y entonces lo que están haciendo es tratando ustedes de pasar la temperatura de su cuerpo hacia el interior del piso. Ese sería un entendimiento de lo que está ocurriendo, por lo cual, pues eso nunca va a ocurrir. Y lo único que va a pasar es que a una tasa muy elevada o muy rápida, ustedes están transfiriendo su temperatura hacia algo que nunca va a terminar de exigirles el paso, este, o recibirles la temperatura que ustedes están dando. Bueno, pues entonces nos queda como conclusión que cualquier material pues, es una resistencia térmica. Habrá materiales que tienen mayor resistencia térmica, habrá materiales que tienen obviamente mucho menos. Imagínense qué tan especial puede ser, por ejemplo, una casa de campaña de la que utilizan los alpinistas allá para subir el Everest. El diseñador de esas casas de campaña, ¿en qué se fijó? ¿Cuál es lo primordial de esas casas de campaña, por ejemplo?
pues sus resistencias, ¿no? Térmica. Que tenga una elevadísima resistencia térmica, lo más elevado posible, que sea lo más delgado posible, lo más resistente. O sea, tiene unas características, yo creo que bastante especiales para que puedan soportar las personas que las utilizan, puedan soportarla, puedan mantenerse, conservar su calor o su temperatura térmica. Muy bien, después de entender lo que es una resistencia térmica, ahora viene lo que es una capacitancia térmica. Nada más recuérdenme ustedes, ¿qué es capacitancia? Cuando hablamos de algo, ¿a qué se refiere el término capacitancia? La capacidad de almacenar energía. En este caso es capacitancia, pues la capacidad de almacenamiento térmico, ¿va? Y cuando hablamos de térmico, pues tiene que ver con temperaturas. Díganme otra diferencia. O ¿qué es para ustedes la temperatura y qué es para ustedes el calor? ¿Es lo mismo? No. La ¿Cómo entiendes una? temperatura, ¿Cómo la entiendes otra? temperatura es como una medición y el calor es una fuente, ¿no? Así es. A ver, dame un ejemplo. Una caldera sería como donde hay calor y una temperatura es una medición de ahorita. O sea, estamos a 18 grados. Así es. Así es. Entonces, la temperatura pues, es un registro físico ¿de qué podemos decir? Es un registro físico de qué. De una lectura. Ajá, es una lectura, ¿va? Es una lectura de la temperatura. ¿Cómo podrías definir la temperatura? Como medición de una variable. Es la medición de una variable. Es bastante importante, ¿va? Por ejemplo, nosotros a cuántos grados aproximadamente tenemos que estar para estar sanos. 36. Pues entre 36 y 37, ¿no? Creo que lo ideal son 37. No, 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 no lo ideal, sino como que parten de ese punto hacia arriba o hacia abajo para estar, para determinar si alguien tiene está enfermo, tiene alguna descompensación en su cuerpo, ¿no? De temperatura. Por ejemplo, la temperatura exterior es la que nos mide con un termómetro. Normalmente tiene que estar a 37 grados. Si está a 38 grados o 39 grados o 40 grados, pues entonces ya ya estamos mal, ¿no? A 40 grados creo que ya no estamos convulsionando, de hecho. Lo que se trata de evitar pues, es que nuestra temperatura corporal se incremente. A ver, ¿qué creen que esté sucediendo si ustedes van caminando por el desierto de Arizona? Y el desierto de Arizona en ese momento, si miden la temperatura, con un termómetro está a 50 grados. ¿Su cuerpo también está a 50 grados? No. Está más. No. Si estás más, pues te estás quemando, literalmente. Tu carne estaría ya asándose. No, lo que ocurre es que, bueno, por la parte exterior, pues sí sentiríamos los 50 grados, por la parte interior no. Y bueno, de ahí el cuerpo empezaría a sudar como un mecanismo para enfriarlo, ¿no? Para enfriarlo, ¿ah? Para
Entonces, lo que tenemos de protección, pues es la piel suda, que es agua, básicamente, es una protección. Automáticamente tenemos una resistencia térmica que cambia sus condiciones o se modifica de manera automática, ¿verdad? O nosotros no le decimos al cuerpo, suda más o suda menos, lo hace en automático. Tenemos sensores, eso significa que tenemos sensores, que son las células, y esas células son las que están determinando si en el exterior hay mucho calor y está tratando de evitar que ese calor fluya hacia adentro o hacia el interior de nuestro cuerpo, evitando que nos quememos. Si ya estamos deshidratados y y sigue habiendo mucho calor, pues ya no tenemos protección. Entonces, pues pueden pasar cosas no nada agradables. Bueno, ahora viene lo que es la capacitancia térmica y me dice aquí que es la capacidad que tiene un cuerpo para almacenar calor y se presenta por medio del siguiente símbolo. ¿Qué cuerpo conocen ustedes que almacene calor o que tiene esa capacidad? Un cuerpo humano. Muy bien. ¿Qué otro? Los osos. ¿Los qué? Osos. Ok. Pues sí, cualquier eh, vamos a llamarlo, cualquier individuo, cualquier sistema biológico vivo, pues tienen esa capacidad, ¿verdad?, de almacenamiento de calor. Bueno, algunos tienen otras capacidades, pueden sobrevivir a temperaturas increíblemente bajas o increíblemente altas. Hay unas bacterias por ahí, no sé, no recuerdo el nombre, pero que tienen esas propiedades, ¿no? Son seres vivos y las tienen. Pero, pues en realidad, casi todo se comporta como un almacenador de calor. O sea, si le proyectamos el sol del día, entonces lo que tienden a hacer los cuerpos que están presentes o directamente que están siendo afectados por el sol, pues se calientan, ¿no? Mantienen una temperatura. Por ejemplo, un carro es un cuerpo inanimado, que no es biológico. ¿Tiene capacidad de almacenamiento de calor? Sí, Sí la tiene, ¿no? Aunque dura poco. O sea, almacena calor, lo ponen al sol, almacena calor, después lo pasan a un lugar que no tenga sol y pues poco a poco va a ir transfiriendo ese calor. ¿A dónde? Si lo ponen a la sombra, sí, ¿a dónde transfiere todo ese calor que tenía almacenado? ¿El medio? Al medio. ¿Y cómo lo transfiere? Pues solo lo libera, ¿no? ¿Cómo? Ahí sí se la debo. Los demás ¿Podría ser que se disipa, profesor? se disipa, se disipa. ¿Cómo le llaman a la disipación de calor? ¿Cuántas maneras de transferencia de calor conocen? A ver, el sol no lo tenemos aquí a 2 metros. Sería directo Está. o indirecto, ¿no? ¿Cuáles son? Radiación. A ver, radiación. No sé si sea por contacto, pero no me acuerdo bien cómo se llama.
convección. ¿Y cuál otra? Conducción, creo, ¿no? Conducción. Ok. Por ejemplo, cuando estábamos chiquitos y teníamos frío, pues, ¿qué hacíamos con nuestra mamá? Pues nos pegamos, ¿verdad? Nos pegamos para que nos transfiera calor, nos haga una transferencia de calor y esa transferencia de calor, ¿cómo es? ¿Por radiación, convección o conducción? Conducción. ¿Por conducción? ¿Y qué es la convección? No, por conducción. Por conducción. Ajá. Y entonces, ¿qué es la convección? Se podría decir que es la transferencia de un cuerpo a otro, ¿no? Esa es. Entonces, eso es a lo que nosotros le llamamos convección, ¿verdad? Nos transfieren calor por convección. Y entonces, ¿cuándo ocurre la conducción? Pues cuando tocamos algo. A ver, por ejemplo, un transistor, cuando se calienta y transfieres el calor a un disipador, ¿ahí es conducción o convección? Conducción. Bueno, esas dos se las dejo de tarea, entonces, para que ustedes para que se les quede bien fijo cuál es una y cuál es la otra. Y radiación es la que nos provoca el sol, ¿verdad? Por radiación. O si prendemos una fogata en la noche, cuando hace muchísimo frío, nos ponemos alrededor y entonces por radiación, por medio de radiación, estamos recibiendo una transferencia de calor o transferencia de energía. No podemos estar directamente en contacto con la fogata, ¿ah? Sabemos que eso nos daña. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que cualquier cuerpo tiene capacidad de almacenamiento de calor. Algunos tendrán mayor capacidad, otros tendrán menor capacidad. A ver, díganme algún objeto que pongan que lo expongan hacia el sol, que siempre esté expuesto hacia el sol y que tenga una muy baja capacitancia térmica. Los tinacos. Los tinacos, exacto, es un muy buen ejemplo. ¿Cuál otro? Oigan, y hablando de los tinacos, ¿no creen que... ¿Cómo es el color de la mayoría de los tinacos que hay? Negro. Oscuros. Hay unos color crema, pero la mayoría son del exterior negros. ¿A quién se le ocurriría que fueran negros? ¿O por qué son negros? Para absorber más el calor, ¿no? Absorben más el calor, ¿no? Y calientan más el agua. Pues a lo mejor no nos gusta tener el agua tan fría, ¿no? A lo mejor los pudieron haber hecho blancos para que, pues estuvieran reflejando toda la radiación Se gasta que más gas, profe. se gasta más gas. Entonces, posiblemente no fue tan descabellada la idea de hacerlos negros. O sea, todo tiene una razón de ser. Muy bien. Entonces, pues excelentes ejemplos que ya también se les ocurren a ustedes, ¿no? Muy bien. Pues entonces las variables asociadas con este elemento que es una capacitancia térmica, como pueden observar, pues van a ser la temperatura,
la capacitancia térmica y el calor. Díganme un elemento que tenga una altísima capacitancia térmica. ¿Podría ser el impermeabilizante de los techos, profesor? No, Cualquier metal, ¿no? es un cuerpo. Para empezar, es un cuerpo, ¿no? Que tiene capacidad de almacenamiento. Cualquier metal, por ejemplo, si exponemos al sol, por ejemplo, las vías del tren siempre están expuestas, ¿verdad? Las vías del tren, entonces tienen una capacitancia térmica altísima, se calientan demasiado y tardan mucho tiempo en diseminar esa temperatura. Y cuando se calientan, pues ya vienen otros efectos, como lo es la dilatación. Y también cuando se enfrían demasiado, pues viene otro fenómeno que es la contracción. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que las vías, entre vía y vía, hay una separación? Sí, y depende del lugar en donde esté la vía, ¿no? También. Así es. Y recordarán ustedes, no sé si llevaron ecuaciones diferenciales parciales, que por ejemplo un sólido como una vía, pues se dilata en todos los ejes, ¿no? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Se dilata, entonces tiene un efecto, tiene un fenómeno, tienen unos comportamientos físicos pues bien especiales. Si También las dejáramos puertas, ¿no, profesor? las puertas, los carros, las personas, los edificios tienen ese tipo de comportamiento. Profesor, una Porque, pregunta. dime. ¿Los iglús cómo funcionan, su temperatura? Muy interesante esa pregunta. Un iglú pues, está formado, pues, ustedes saben, por bloques de hielo. Entonces, ¿qué tratan de evitar con un bloque de hielo? Pues básicamente es como si cavaran un hoyo también. Un iglú es como un hoyo, ¿no? Pues es una protección de puro hielo del medio con el que está hecho la base sobre la que pisa uno. Dime tú, para empezar, un iglú o la nieve es blanca, ¿va? Entonces tiene la propiedad de reflejar los rayos del sol, por un lado. Entonces, eso significa que tiene baja capacitancia térmica. ¿Será baja o muy baja? Muy baja, ¿no? Muy baja. Muy bien. Otra. Lo estás haciendo con el material con el que está hecho el piso de ese lugar. ¿Qué dijimos acerca de la resistencia térmica? La resistencia térmica, recuerda que es la oposición al paso de la temperatura, o del calor, perdón. Era infinito. ¿Cómo es? Así es, la resistencia térmica es infinita. Pues entonces, bajo esas condiciones, pues tú vas a tener un lugar que no se va a derretir porque tiene una muy baja capacitancia térmica, no va a acumular el calor, y por otro lado va a tener una resistencia térmica o una resistencia al flujo de calor, una resistencia al flujo de calor, perdón, extremadamente alta. Por esas dos, por esas dos condiciones, pues entonces consideramos que un iglú, así como una casa, son excelentes resistencias térmicas, ¿no? Y el iglú en especial, pues es una capacitancia térmica bajísima. ¿Qué más podemos hablar acerca de un iglú? Pues que los bloques con los que está hecho, ¿son delgados o son gruesos? Gruesos. Son bastante gruesos. Entonces todavía más, ¿no? Más resistencia térmica le estás agregando al exterior.
Y en el interior, pues el que almacena el calor, pues eres tú, en realidad. Lo que hay en el interior es únicamente tu calor, que también seguramente lo pierdes de una manera rápida. Por eso las calorías o la energía que tiene que estar consumiendo un esquimal, pues tiene que ser bastante alta, ¿no? Comen mucha grasa, comen mucho aceite de ballena y ese tipo de comidas que, pues en esas condiciones pues son las necesarias para mantener la, la capacitancia térmica en su cuerpo y para que su cuerpo sea en realidad pues es un almacenador de calorías o de calor. Bueno, lo, lo, lo que lo menos que quieren ellos pues es funcionar como disipadores de calor. Al contrario, quieren, que quieren comportarse como almacenadores lo mejor posible del calor. Con sus trajes, con sus alimentos, con todo eso, pues lo logran, ¿no? Y el hecho, pues que después que ahí están, a pesar de los años, a pesar de las inclemencias de su territorio, de su tiempo, de su ambiente, pues ellos sobreviven. Además de que están adaptados. Bueno, entonces aquí tenemos ya un almacenador de calor. Y ese almacenador de calor, ¿cómo se va a comportar? ¿Me pueden decir cómo leerían esa expresión matemática? De acuerdo a las leyes de la... Bueno, ahorita no metemos las leyes de la termodinámica. Nada más díganme cómo leeríamos esa expresión y a quién se parece. Ya tienen que saberlo, dominarlo. A ver, rápidamente. Sería la derivada de... No. ¿Qué operación tienes aquí? ¿Qué operación? Bueno, así lo veo como el cambio de temperatura con respecto al tiempo. Así es, la variación de temperatura con respecto del tiempo. ¿A quién va a ser igual? ¿La capacitancia térmica es una variable o una constante? Constante. Es una constante. A ver, denme el ejemplo de una capacitancia térmica grandota, muy grande. Capacitancia térmica, muy grande. La del piso infinito. A ver, esa es una resistencia térmica. Sí, perdón. No, también es una capacitancia térmica. También tiene el efecto de eso. Entonces, una capacitancia térmica. A ver, vamos a poner como ejemplo algo bastante grande. Por ejemplo, que se haya construido por el ser humano. Un edificio, ¿no? El edificio que está en Emiratos Árabes, ese que está gigantesco. ¿Cómo creen que sea su capacitancia térmica? ¿Muy grande o muy baja? ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento de calor? Para empezar es un cuerpo gigantesco, ¿no? Muy grande. Y los materiales con los que está hecho, ¿qué propiedades tendrán? Debe de tener una temperatura para almacenar la temperatura dentro. No.
A ver, es que están confundiendo resistencia térmica con capacitancia térmica. Ese edificio está hecho seguramente con vidrios muy especiales. Esos vidrios, a ver, todos hemos visto que, u observado que los vidrios de las ventanas de nuestra casa, cuando hace frío, en el exterior, en el interior, pues tenemos un almacenamiento, ¿verdad?, de calor. ¿Cómo se ponen los vidrios cuando baja la temperatura del exterior mucho? ¿Qué les ocurre? ¿Se qué? Se empañan. Se empañan. Lo mismo el parabrisas de un carro, ¿ah? Se empaña cuando baja la temperatura o comienza a llover. ¿Por qué se empaña? Porque existe una altísima diferencia de temperatura. Imagínense que nos subimos, que empieza a llover y en ese momento nos subimos 5 personas al carro. Nos subimos 5 personas, entonces esas 5 personas pues están disipando calor, ¿verdad? Y después, y aparte de todo esto, pues cerramos el carro. Los vidrios pues, son resistencias térmicas que están evitando que el calor pase de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Entonces, afuera, ¿cuánta temperatura hay? Dame un ejemplo. Unos 10 grados, Unos 10 grados. ¿Y adentro? unos 30, yo creo. Unos 30 grados. Hay 20 grados de diferencia. Eso es demasiado. Si ustedes saben que con 3 grados nos estamos petateando, ¿va? Entonces 20 grados de diferencia, pues eso tiene que ocasionar pues, un efecto térmico. Y el efecto térmico pues, es esa diferencia de temperaturas. Y eso provoca el empañamiento. Por eso lo mejor es prender el aire acondicionado. Pues equilibrar las temperaturas para quitar el empañamiento, tienes que equilibrar la temperatura, es decir, tienes que bajar la temperatura Por eso interior abren la ventana, ¿no? o abres la ventana. ¿Para qué? Pues muchos la abrimos porque hemos visto que la abren los demás, ¿verdad? Y vemos que se quita de repente lo empañado. Pero les apuesto que no sabían que lo que realmente están haciendo es equilibrar las temperaturas. Entonces, seguramente eso ocurre en ese edificio altísimo. La temperatura del exterior es muy alta y la del interior tiene que ser mucho menor, pero seguramente esos vidrios son muy gruesos, tienen una alta resistencia térmica. Y por otro lado, ese edificio lo hicieron con materiales para evitar que sea un acumulador de calor. Si lo que menos quieren es que ese edificio acumule calor, ¿verdad? Entonces acumula poco calor, lo que significa en esta expresión, en esta expresión que las variaciones de temperatura van a ser directamente proporcionales a la cantidad de calor, pero inversamente proporcionales a su capacitancia térmica. Si un cuerpo tiene baja capacitancia térmica, ¿cómo será esta derivada? Es decir, que puede almacenar el calor. ¿Cómo será la derivada? A ver, esto. ¿Qué pasa si es alto? ¿Esto cómo será? ¿Cómo será la variación de temperatura? Si Ct es alto. Pequeño. Tiende a cero. Tiende a no haber variaciones, ¿verdad? A que la temperatura
esté equilibrada. Ahora, ¿qué pasa si si un cuerpo tiene una capacitancia térmica baja, muy baja? Sería lo opuesto. Habría variaciones de temperatura bastante grandes, bastante grandes. ¿Quién puede tener una capacitancia térmica muy baja? Denme un ejemplo. Tiene que ver con el tamaño del cuerpo, ¿eh? La capacitancia térmica. Un insecto, ¿no? Por ejemplo, una araña del desierto. Pues aparte de que tienen condiciones muy especiales de adaptación al medio ambiente, no dejan de ser seres vivos, seres biológicos, y como el cuerpo de una araña pues, es bastante pequeño, pues entonces tiene una capacitancia térmica muy baja, almacena muy poco calor. Y si almacena muy poco calor, entonces las variaciones de temperatura en su cuerpo pues pueden ser bastante severas. A ver, yo les había puesto hace tiempo un ejemplo de que si estábamos enfermos, por ejemplo, o no estamos enfermos, simplemente que estamos sin playera, nos quitamos todo de nuestro torso, nos quitamos la ropa, y en nuestra casa hace calor, está muy agradable el clima, pero afuera hacen menos 20 grados centígrados. ¿Qué va a pasar si ustedes están bien calientitos en su casa y de repente abren la puerta y salen corriendo hacia el exterior? ¿Cómo es el cambio de temperatura? Abrupto. Es abrupto. Este valor, este cambio, esta derivada de temperatura con respecto del tiempo, ¿es alto o es bajo? Alto. Alto. Hay una derivada, un cambio de temperatura bastante severo. ¿Qué va a provocar un cambio de temperatura bastante severo en nuestro cuerpo? Que nos ¿O enfermemos. que nos enfermemos? ¿Qué te está diciendo esto? Para que exista un cambio severo de temperatura. ¿Cambió la capacitancia térmica o cambió Q? Recordemos, ¿qué es CT? ¿Es constante o es variable? Un constante, entonces cambia Q. Así es. Nuestra capacitancia térmica siempre va a ser la misma. Entonces, ¿quién nos enfermó? El flujo de calor. El flujo de calor. Es decir, nuestra resistencia térmica fue dominada por el flujo de calor. Y el exterior pasó a nuestro interior de una manera súbita, que es una variación de temperatura con respecto del tiempo. Y eso a su vez pues dañó a nuestras células, las daña, y pues de ahí pueden venir bastantes enfermedades, ¿no? Como cambios abruptos. Entonces, muchas veces pues la gente grande, la gente ya muy adulta, pues se enferma debido a esto, ¿no? Por los cambios abruptos de temperatura. Y se deriva en enfermedades de los pulmones, como pueden ser, ¿cuáles? Neumonía. Así es. Ahora díganme una cosa, de neumonía, ¿qué le pasa a la gente? Pues muchas veces, si no es fuerte, pues ahí nos quedamos, ¿eh? Bien, bueno, son ejemplos a lo mejor un poco severos que le estoy presentando, pero que existen, ¿no? Que son reales y que son derivados a estas variaciones que puedan existir en los cuerpos
debidos a la transferencia de calor. Muy bien, si nuestro cuerpo tiene una excelente condición y tiene una resistencia térmica muy, muy grande, pues entonces esto va a evitar, esta resistencia térmica va a evitar que la transferencia de calor a nuestro cuerpo sea súbita, sea intensa, y eso también va a evitar que esta variación de temperatura pues cambie de manera repentina y dañen a nuestras células. Y pues, hay mucha gente que es muy resistente y que no se enferma. ¿Quién puede ser muy resistente? Pues no nos vamos a comparar la gente que vivimos en la Ciudad de México con un esquimal, ¿va? Tampoco nos vamos a comparar en el comportamiento de su adaptación corporal a una persona que vive en el desierto. Por supuesto que ellos tienen condiciones muy especiales y seguramente lo que los salva de todo es esta constante que han adquirido con el paso de los años, que es una resistencia térmica. Muy bien. Bueno, pues ya entendimos básicamente los conceptos. Temperatura, aquí T, ya la habíamos definido, es la temperatura a la cual es la capacitancia térmica. Es la temperatura a la cual está la capacitancia térmica, está detectada en grados Kelvin. Q es el flujo de calor que se transfiere a la capacitancia térmica, W. Y CT es el valor de la capacitancia térmica. Ahí están sus unidades, ¿no? Grados Kelvin, watts. Y la capacitancia térmica, por ende, pues tiene unidades watts por segundo sobre grado Kelvin o por grado Kelvin. Muy bien. El comportamiento de una capacitancia térmica, debido a que es prácticamente igual a una capacitancia eléctrica, como pueden observar. ¿Cuál es mi capacitancia eléctrica? Decimos que la variación de la corriente con respecto del tiempo multiplicada por la capacitancia es igual a mi voltaje de capacitor, ¿va? Es eléctrico, es la parte eléctrica. Para ponerla igual a la que tenemos acá, pues entonces simplemente despejamos la variación de corriente con respecto del tiempo, va a ser igual a 1 sobre C por BC. Se dan cuenta que tiene básicamente la misma forma, el mismo formato. Acá también es una constante, acá tenemos una constante inversa, pero de este lado tenemos voltaje del capacitor y de este lado tenemos calor del cuerpo o de la capacitancia. Muy bien. Bueno, teniendo esa analogía en mente, pues entonces también lo que no vamos a esperar otra cosa más que un comportamiento completamente lineal, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, donde la pendiente de esta línea va a estar variando hacia allá o hacia acá, dependiendo de la capacitancia térmica que nosotros tengamos. Otra vez la pregunta, díganme, ¿cómo hago que esta pendiente, en lugar de la pendiente que tiene ahorita, sea esta? La capacitancia térmica, ¿cómo tiene que ser para que sea baja la pendiente? ¿Pequeña? A ver, yo estoy poniendo aquí un 1 en esa cara. Y acá CT. ¿Eso qué significa? ¿O por qué siempre lo pongo? A lo mejor no lo han entendido. Sobre el eje Y pongo un 1. Y sobre el eje X pongo una CT. Genero este triangulito, ¿no? Este triangulito en realidad pues, es el que tiene la pendiente. ¿Qué pasa si en este triangulito CT lo varío a 2? Imagínense que valga 2. ¿Cómo es la pendiente? Si es 1 a 1, ¿qué pasaría? Si acá vale 1 y acá 1, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale esta pendiente? 45 grados. 45 grados. Ahora, ¿qué pasa si hago 2 y acá 1? La pendiente sería más hacia abajo, ¿no? Más hacia abajo. A ver, ¿qué pasa ahora si
hago muy pequeño, si en lugar de 2 o en lugar de 1, yo pongo aquí punto 1 y acá un 1, como es la pendiente. Más grande. Entonces, ¿qué significa? La pendiente va a variar, depende del valor que le des a Z. A ver, aquí lo ven bien claro, ¿no? ¿Qué pasa si todavía hago más reducido, en lugar de que valga punto 1, hacia dónde tiende la pendiente? Si ese punto 1 lo hago 10 veces más chico y luego 10 veces más chico. Mientras más pequeña sea la pendiente, mientras más pequeño sea el valor de la capacidad térmica, más grande es la pendiente. Así es. Así es. ¿Y eso qué significa en términos claros? Si tienes una pendiente más grande, ¿qué significa? Que la variación de la temperatura, ¿qué? Con respecto del tiempo, ¿qué le pasa? Es muy grande. Bueno, crece. Así es. ¿Y el flujo de calor, qué le pasa? Disminuye, ¿no? Disminuye. Así es. Es justamente esta gráfica, si ustedes la interpretan de la forma adecuada, en realidad le está dando toda la información, le está diciendo qué es lo que varía. Deben de tener cuidado. Ustedes como ingenieros deben de ser intérpretes de cualquier tipo de gráfica que les pongan, que no les aburra. Muchas veces las gráficas tienen toda la información que necesitan para un diseño, pero no sé por qué razón, pero como estudiantes siempre le quieren dar la vuelta a las gráficas y eso es una severa equivocación. Seguramente, por ejemplo, en la línea 12 del metro, pues ocurrió que los ingenieros no quisieron interpretar las características del material con la que construyeron, ¿verdad? O no hicieron una interpretación justa de la información de los materiales. Algo les falló. Bueno, es muy claro que les falló que pues, se quisieron ahorrar la nota. Miren, échenle un ojo a la estación de... Ay, se me olvidó cuál es esta. Jamaica. Ya ven que el metro Jamaica es el de la línea de Santa Anita, ¿no? Santa Anita, Martín Carrera, me parece. Sí. Ok, a Martín Carrera. Échenle un ojo al tramo que pasa sobre Baja California, al eje 1, me parece. Aquí está el eje 1 y aquí está el puente que cruza el eje 1 del metro. Todo de aquí para atrás y todo de aquí para adelante es de concreto. Concreto. No sé si han notado la estructura, tiene unos pilares o tiene unas columnas pues que no están tan altas, ¿verdad? No están tan altas como las de la línea 12. Y tienen una estructura pues, más cuadrada. Bueno, este puente que cruza el eje 1 es de metal. Ese es de metal. Y si lo observan, y si lo comparan con la estructura que tiene la línea 12, esto tiene una estructura metálica aquí, una estructura metálica en medio y una estructura metálica acá. Es decir, tiene 3. Y las de la línea 12 no tienen esta de en medio. También tienen entre columna o estructura y estructura, tienen cruces metálicos, soportes, que le dan más estructura
Entonces aquí están dobles, como pueden observar, esos cruces. ¿Y qué creen y cómo creen que son los de la línea 12? Como nada más tiene dos No son las mismas. travesaños, así es. Son muy simples. Este material con el que hicieron estos cruces lo consiguen ustedes en cualquier clapalería. Un ángulo de 3/8. Es una grosería ahí, ¿eh? Lo que ocurrió. Y eso fue lo que ocasionó todo. Bueno, yo no soy ingeniero ni me quiero meter en eso, pero para mí, por lo que sé, por lo poco que sé y por lo que observo, eso fue el gran problema. Entonces, pues, les digo, seguramente alguien no observó estas gráficas o las gráficas correspondientes a los materiales adecuados para hacer ese tipo de construcciones. Y mi pregunta es aquí, bueno, pues si ya estaba la fórmula de la línea de Santa Anita a Martín Carrera, ¿por qué no se siguió utilizando la misma fórmula? Ya, ¿por qué creen? Porque hasta copiar les dio hueva. Porque, ¿cómo? Hasta copiar les dio flojera. Así es, así es. Entonces, cuando ustedes no tengan la solución inmediatamente en sus manos, ¿qué es lo más fácil? Acudir o estudiar a lo que ya está hecho y que funciona bien. ¿Para qué hacer una estructura más endeble si no ha sido probada? Mejora lo que ya está hecho. Y eso que está hecho, ¿cuántos años tiene esa línea? ¿Cuántos años tiene esa línea? Nada más la pregunta. Y ahí sigue, ahí sigue. Por ejemplo, no sé si han escuchado en algún momento, leído, acerca de las carreteras y los puentes de los romanos. Por ejemplo, los romanos, recuerden que fue todo un imperio y que fueron los dominantes en Europa durante 1000 años. 1000 años. Entonces, pues, prácticamente eran dueños de Europa y como dueños, pues construían a su manera y a su forma y a su gusto por toda Europa. ¿Qué construían? Pues carreteras y puentes, los caminos. Eh, no sé si sepan, pero esos puentes que ellos construyeron siguen vigentes. Incluso unos siguen funcionando. ¿Y de qué tiempo estamos hablando entonces? ¿Cuántos años tienen esos puentes? Muchísimos años. Vamos a dejarle en muchísimos. Son siglos. ¿No? Son siglos. Y tienen esa capacidad todavía de soportar. ¿Cómo es posible que aquí algo con toda la tecnología, con todo el conocimiento, con todo, y se caiga en menos de 10 años? Pues entonces ahí se los dejamos de tarea, ¿no? La línea Ese- 4 que menciona, profe, tiene 40 años. Fíjate, tiene 40 años y ahí sigue. Nada más échenle un ojo, sáquenle unas fotos y luego échenle un ojo a la L12, sáquenle unas fotos y comparen. Entonces, otra vez, como ingenieros, un buen consejo. Si saben que algo funciona y funciona bien, ¿para qué le buscan un nuevo diseño? Si no
si lo que se pretende es no fallar. Ahora, si lo buscan bien, también pueden encontrar muy buenas soluciones. Por ejemplo, una planta de solar de las de hace 5 o 10 años era un monstruote, ¿no? Es una caja grande con un transformador interno y muy pesada, etcétera. Funcionó a lo mejor durante 100 años, funcionó perfectamente. Pero hace de 5 años para acá o 3 años para acá, las plantas de solar se redujeron al tamaño de un ladrillo utilizando inversores o tecnología de inversores que ahorita está muy de moda. Y hacen exactamente lo mismo que una planta de soldar de antaño. Entonces, por ejemplo, ahí la electrónica y el conocimiento en electricidad, pues juega un papel muy importante, ¿no? La utilización de IGBTs o de nuevos dispositivos electrónicos, pues nos lleva a esas soluciones, que son soluciones excelentes. En lugar de cargar una máquina que pesa 70, 80 o 100 kilos, pues creo que todos estamos de acuerdo en que es mucho mejor cargar una máquina que hace exactamente lo mismo y pesa solo 1 kilo. ¿No acaso fue una excelente solución ahí? Por supuesto que sí. Sí, claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a esta parte. Híjole, ya nos queda un minuto. Vamos a hablar sobre las ecuaciones de conservación para sistemas térmicos. Es que les digo que todo lo que tiene que ver con la termodinámica es muy amplio. Aquí me pone de que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ustedes la saben de cuál estamos hablando, la cual relaciona la temperatura con flujo de calor y que tiene como variables de interés esto. Me está diciendo que la energía, que U igual a dQ menos dW, ¿a qué se refiere con eso? Me está diciendo que la energía interna del sistema va a ser igual a la cantidad de calor transferida al sistema menos la cantidad de trabajo realizado por el sistema. Es como nosotros, ¿no? La energía interna de nuestro cuerpo pues está directamente relacionada por la energía que nos transfirió los alimentos, que nos transfirió el medio ambiente, pero que si nosotros estamos en constante movimiento, pues entonces ese constante movimiento provoca una pérdida de energía. Nosotros le llamamos a eso dW, pues el trabajo realizado por el sistema, es decir, la derivada de W, lo que es, en términos claros, pues es el trabajo realizado por el sistema. Y sí, siempre estamos adquiriendo y perdiendo energía. Es así como nosotros funcionamos. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, entonces, esta expresión que tenemos acá arriba, pues la podemos reducir a esto. O la podemos interpretar a esto, incluyendo algunos términos de los materiales. En este caso, estamos incluyendo una ρ y una B. Porque si estamos hablando de algún tipo de cuerpo o material, pues entonces ese cuerpo y material, para empezar, tienen una densidad. Para empezar, tienen un volumen. Y U, pues es la energía interna del sistema por unidad de masa. Es así como nosotros lo podemos deducir. Qnet o Q neto me dice que es la tasa neta de flujo de calor dentro de un sistema. Si dentro del sistema existe un flujo de calor, entonces dependerá de nosotros si hacemos que ese calor se pierda o se gane más o se mantenga constante. Y me dice que para sistemas puramente de transmisión de calor, que es el caso de nuestro estudio, no se realiza trabajo, es decir, no hay pérdida de calor. Vamos a considerar que no hay pérdidas de calor. Por lo que la primera ley de la termodinámica
Simplemente se escribe como esta expresión. Y esta expresión nosotros la podemos rearreglar así. Así como está colocada. ¿Qué significa? Bueno, si manejamos densidad y si manejamos volumen, significa que esto es un cuerpo. Pero para no ponerlo en estos términos, se hace una pequeña modificación. Me dice, por otra parte, los cambios de temperatura son proporcionales a los de la energía interna. Es decir, que si hay un cambio de temperatura, habrá un cambio de energía interna por unidad de masa. Es decir, aquí me pone otra expresión que me dice que las variaciones de temperatura van a ser directamente proporcionales a los cambios de la energía interna, de la energía. Donde me dice que C, aquí no lo manejo como capacitancia. C es el calor específico. Todos los cuerpos tienen una diferente C, o constante de calor específico. Si se sustituyen las ecuaciones anteriores que tenemos acá arriba en esta, pues entonces lo que vamos a obtener es una nueva expresión. Aquí está. O sea, si le ponen atención a todo lo que está arriba, van a poder llegar a esta última expresión. ¿Qué me dice? Bueno, me dice que hemos cambiado de aquí a aquí. Y me está diciendo que, por ejemplo, el producto de la densidad por el volumen, por el calor específico, simplemente lo vamos a llamar a una capacitancia térmica o una constante que se define como CT o capacitancia térmica. Que la capacitancia térmica multiplicada por las variaciones de la temperatura con respecto del tiempo van a ser a la energía total dentro de ese sistema o la energía a QNET. Y la energía total del sistema no es otra cosa que una ley de conservación que me permite decir que la sumatoria de toda la energía que entra menos toda la cantidad de energía que sale o que se emana o que se disipa va a ser el producto de mi capacitancia térmica por las variaciones de temperatura. En otras palabras, me dice que el calor absorbido por el sistema es la diferencia del calor recibido menos el que se pierde o emana. Ahora viene un problema, pero ese pues ya lo vemos el lunes con más detalle junto con otros problemas que vamos a estar analizando. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí terminamos y nos vemos.